Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias donde quiera que nos estés escuchando, sea el video en vivo, sea a través de tu radio, en tu casa, en tu auto, en el app o fuera del tiempo de este programa, donde quiera que esté llegando este audio, este video. Gracias, muchas gracias por recibirnos. Es mi oración que a lo largo de esta hora el corazón de Dios venga, nos hable, que pueda realmente penetrar en lo más íntimo de tu ser, que puedas oír la voz de Dios en aquellas cosas que tu alma necesita. Recuerda, la palabra de Dios es necesaria para la vida del creyente, es necesaria para nuestro corazón, da vida a nuestra alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y bueno, queremos que nuestro corazón sea expuesto a la palabra de Dios y que podamos atacar todas esas mentiras que Satanás viene a susurrarnos con respecto a quién es Dios, con que Dios ha dicho. A lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de abrazar la verdad. ¿Cómo abrazamos la verdad? ¿De qué manera nosotros podemos desechar las mentiras de Satanás e implantar verdad en nuestros corazones, en nuestra mente, en la manera en que vivimos, en las convicciones que tenemos? Así es de que yo te invito a que estemos hablando, a que estemos llevando al corazón todas estas cosas para que cuando venga la práctica, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando venga ese tiempo de tribulación, ese tiempo de angustia, ese tiempo de desesperación, nosotros podamos tener un ancla firme, podamos recurrir a lo que Dios ha dicho. Recuerda, Dios dijo y fue. Dios creó y fue hecho. Y en la actualidad, hoy dice Dios y es. Lo que Dios dice, eso es. ¿Por qué? Porque tenemos 66 libros en su palabra donde ha dejado escrito la voluntad para el creyente, ha dejado escrito su voluntad para que podamos vivir una vida llena de gozo, una vida plena. ¿Esta vida sería sin problemas? No. Los problemas, las tribulaciones, todas esas cosas nos llevan a depender cada vez más y más de Él, nos llevan a confiar más en Él, nos llevan a una rendición más a su autoridad. Y la Biblia tiene autoridad. Y debería de ser la autoridad en nuestras vidas, debería de ser aquella que rige nuestras convicciones, aquella que rige nuestra norma de conducta. Sí, a la fe que no te ha cambiado, ¿verdad? Tú piensas que esa fe que no te ha cambiado es la que tienes, esa fe en donde invocas a Dios, en donde tienes un diálogo según tú con Dios. Si esa fe no te ha transformado, si esa fe no te ha cambiado, muy seguramente tú tienes una relación contigo mismo, porque cuando se tiene una relación con el Dios vivo a través de su palabra, hay un cambio de mente que genera un cambio de conducta. Hay un alto en nuestra vida en donde decimos, tú eres Dios. Nos rendimos a su autoridad y venimos de regreso, caminando de regreso para poder comenzar una nueva vida con Jesucristo, tomadas de su mano. Y esa fe que nos salva, es la que trae transformación, es la que genera la convicción de que le necesitamos. Entonces, recuerda, la Biblia tiene autoridad, sí, tiene claridad porque es clara al hablar de quién es el hombre. Cuando tú lees la Biblia tienes que identificarte, porque Dios habla de quién es el hombre, habla de quién es Él y qué dice Dios de sí mismo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nosotros, acerca de esta naturaleza caída, este hombre caído, que lo único que quiere es, sin Dios, revelarse a su autoridad? Recuerda, nosotros nos relacionamos con Dios a través de sus términos. Esta es una mentira que nosotros tenemos que desechar. No nos relacionamos con Dios a nuestra manera. Eso es una mentira. Dios ha dejado establecido la manera en que nosotros nos podemos relacionar con Él. ¿Cuál es esa manera? Bueno, pues a través de su Hijo. Recuerda, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino, se hizo hombre, murió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, para pagar los pecados del mundo, los míos, los presentes, los pasados, los futuros. ¿Y qué hizo Él?
Bueno, resucitó al tercer día, venciendo así a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque su mayor deseo de Dios es regresar al plan original, el plan que se perdió en Edén, que nosotros disfrutáramos de vida eterna, que pudiéramos disfrutar de su presencia. Recuerda, en Edén esto no era así. El plan original de Dios era comunión perfecta con el hombre. Sin embargo, Adán y Eva pecaron, entró el pecado al mundo y Él trajo este Salvador. Es por eso que es necesario relacionarnos con Él a través de Jesucristo. La Biblia, en lo que es todo el Nuevo Testamento, habla de en Cristo. En Cristo tenemos perdón de pecados, en Cristo tenemos victoria, en Cristo hacemos comunión con su iglesia, en Cristo tenemos comunión unos con otros. Es por eso que nos relacionamos con Él de esta manera, a su manera. Una mentira que hemos creído y que el diablo ha susurrado por mucho tiempo en nuestras mentes es: tú puedes relacionarte con Dios como tú quieras. No importa que no vayas a una iglesia, todos los caminos llevan a Roma. No es verdad. Probablemente todos los caminos lleven a Roma, el lugar específico, pero no todos los caminos llevan a Jesucristo. Hay un solo camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, quitamos esa mentira de yo me relaciono con Él a mi manera, implantamos verdad y ahora sabemos que es a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios. Después tengo que desechar la mentira de que yo puedo hacer lo que yo decida. Tengo una autoridad, comienzo a abrazar la palabra, la suficiencia de las Escrituras, que son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo podamos llevar a cabo toda buena obra. Pero vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Quédate, por favor, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte. Estamos hablando de la autoridad de la palabra, cómo desechar mentiras, cómo implantar verdad, cómo abrazar esa verdad y poder disfrutar de la vida plena y llena de gozo que el Señor ha prometido. Recuerda, una vida llena de gozo y plena no consiste en no tener problemas, consiste en poder caminar esos problemas, esas situaciones difíciles en fidelidad de la mano de nuestro Dios y bajo sus principios, bajo sus normas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta decisión de venir al Señor, de pedir perdón por nuestros pecados, de abrazar su verdad, de decir: Señor, me rindo a tu autoridad, el Espíritu Santo viene a tu vida, el Espíritu Santo comienza a guiarte a la verdad. Recuerda, Jesús dijo: no se van a quedar solos, yo les voy a mandar un consolador que los va a guiar a la verdad. Entonces, bueno, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, mantenemos esta relación viva con su palabra. Es por eso que necesitas abrir tu Biblia entre semana, necesitas tener una relación con el Señor a través de su palabra, a través de la oración y a través de la comunión con su iglesia. Estos tres factores son muy importantes. Es por eso que no podemos hacerlo a nuestra manera. Es en su palabra, no leyendo un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de por allá, no. Libros completos. Comienza a leer libros completos. Comienza en los evangelios, ve a las cartas. Puedes ir al libro de los Salmos, al libro de Proverbios, para que te vayas relacionando. Después puedes ir tomando un libro, Génesis, un poco más difícil de comprender en algunas cosas, pero tiene cosas muy claras. Recuerda, la Biblia es clara y tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te va a guiar a toda verdad. Es por eso que necesitamos leer la palabra de Dios en oración. Pedirle: Señor, por favor, ¿quieres mostrarme? Por favor, quiero entender. Ahora, lo que no entiendas, para eso está la iglesia. Ahí tienes personas que han caminado un poco más con el Señor y un poco más en la palabra que te pueden guiar. La importancia de discipularte, la importancia de que alguien te guíe y te ayude a entender verdades y a caminar por tu Biblia, que tú puedas realmente establecer esta vida devocional. La comunión con la iglesia, la congregación en la iglesia local. Esa es la manera que Dios ha establecido para relacionarnos con Él, con su palabra. Encontramos esta autoridad, es decir, cada hombre y cada mujer está de manera voluntaria subordinado
a lo establecido por Dios. Encontramos que en ella encontramos el agua que necesitamos para los creyentes. Recuerda, la palabra de Dios tiene autoridad, tiene claridad y la necesitamos. Es algo que necesitamos cada día. Cada día. ¿Para qué? Para que pueda suceder lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo vas a hacer esto si nunca abres tu Biblia? No tenemos fuerza para hacer esto. En nuestra naturaleza no tenemos la fortaleza para hacerlo. Pero cuando somos entrenados en el discernimiento de la palabra de Dios, cuando estamos en la palabra de Dios, sucede que el Espíritu Santo te está guiando. Tú te estás recordando de lo que leíste, de lo que Dios te habló a ti de forma particular en tu vida devocional y comienzas a responder. Comienzas a cambiar de manera de pensar, a cambiar tu manera de vivir, a cambiar esos viejos hábitos. Es por eso que necesitas quitarte el viejo hombre. Quítate el viejo hombre. ¿Cómo? Vístete con el nuevo, con lo que la palabra de Dios va diciendo. Es por eso que es necesario que tú tengas esta autoridad de la palabra en tu vida. Una mentira que tenemos que desechar es que Dios es un dictador. Satanás siempre viene a susurrarte. Es un dictador, no quiere que tú disfrutes, no quiere que tú goces de la vida, no quiere que tú tengas esa adicción que tanto te gusta, esa droga, ese alcohol. Dios no te deja que vivas en adulterio. Dios no te deja que vivas en unión libre. Por tanto, pues acaba siendo un dictador, ¿no? Porque es un conjunto de nos, en lugar de ser un Dios que realmente te quiere dar vida, te quiere dar una vida abundante. Ahora, si te fijas, todas estas cosas que nuestra naturaleza pecaminosa demandan son eslabones de una esclavitud. ¿Por qué? Porque te hacen esclavo. Eres esclavo de estas cosas y al final no tienes una vida plena. No la tienes, vidas miserables, vives una vida encadenada a todas esas cosas que según tú disfrutas tanto, te gustan tanto, pero que te van llevando a una decadencia moral. En Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿A qué estás obedeciendo? ¿Cuál es tu autoridad en tu vida? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Es una decisión personal. Tú decides a quién obedecer, tú decides a quién esclavizarte. Dice aquí, lo que no te dice, ¿verdad? Es que todo esto te convierte en un esclavo. Satanás no te dice que todo lo que le da rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa, todo lo que le da rienda suelta a tus deseos, te convierte en un esclavo. Y dirás, no, pues yo no tengo adicciones, yo no tengo... Pero, ¿qué tal tus pensamientos? ¿Qué tal el resentimiento? ¿Qué tal esa amargura? ¿Qué tal la frustración? ¿Qué tal? ¿Por qué estás de mal humor todo el tiempo? ¿Tienes vida? ¿Tienes paz? ¿O eres esclava de tus emociones? ¿O eres esclava del temor de los hombres, de la aceptación, del querer encajar a como de lugar en un círculo social? Continúa en Romanos capítulo 6. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Por medio de Jesucristo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Recuerda, esto es importante porque muchas veces decimos, sí, no, yo voy a portarme muy bien y todo eso. Eso no te lleva a ganar un cielo. Lo que te lleva realmente a compartir la eternidad con Jesucristo es tu rendición, su autoridad en tu vida. Y nosotros hacemos todas estas cosas no para ganar algo,
sino para corresponder al amor de Jesucristo, para hacer visible a Cristo en este mundo. Recuerda, Dios no es un dictador. Esa es una mentira de Satanás. Él quiere mantenernos esclavos. Romanos continúa diciendo, el pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No se trata de un conjunto de nos, de cuela, como decían los fariseos, cuelan los mosquitos y todo, ¿verdad? Pero su corazón es un sepulcro balanqueado, lleno de huesos muertos. No se trata de ritos externos, se trata de corresponder realmente a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, por cuanto Él murió en la cruz, para que alguien como yo pudiera compartir una eternidad con Él. Yo no tengo nada para que Dios voltee a mirarme. Sin embargo, lo hizo por amor, por su misericordia. ¿Cómo no corresponder? ¿Y cómo no quitar esa imagen de un Dios dictador, un Dios enojado? Por el contrario, es un Dios misericordioso. Romanos continúa diciendo, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la obligación de hacer lo correcto, porque no sabíamos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Según nosotros no sabíamos que estábamos haciendo cosas incorrectas, pero las consecuencias de las cosas incorrectas llegan a tu vida. Dice, ¿cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Claro que sí, pero ahora, ¿te acuerdas? Un contraste, antes, ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del pecado, ¿verdad? La paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué explicación tan hermosa! Romanos capítulo 6 nos habla exactamente de en qué consiste la libertad en Cristo, de toda la esclavitud que Satanás viene a engañarte con que Dios ha dicho, disfruta, come, bebe, ten adicciones, entrégate totalmente a tus deseos. Esclavo, pero Él vino a hacernos libres. ¿Te gustaría ser libre? Quitar esa mentira de Satanás de que Dios es un Dios dictador. Dios es un Dios que te liberta. Él vino a deshacer las obras del diablo y necesitas saberlo. ¿Sabes cuándo lo sabes? Cuando tienes una relación con su palabra, cuando tienes una relación creciente con su palabra a través de la oración, cuando estás en comunión con la iglesia local. No nos relacionamos con Dios a nuestra manera, nos relacionamos con Dios en los términos que Él ha dejado establecidos. Te dejo por un momento, vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de desechar aquellas mentiras que Satanás viene a querer implantar en tu mente, haciendo ver que Dios es un tirano, un dictador, que Dios no quiere darte plenitud. ¿Y cómo podemos ahora nosotros implantar esta verdad? Relacionándonos con Dios a la manera que Él ha establecido, teniendo la autoridad de su palabra, viendo la claridad de las Escrituras, sabiendo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y bueno, tenemos la necesidad de la palabra. Tenemos la necesidad de la palabra y es el agua de vida, es lo que sustenta la vida del creyente, ¿verdad? Cuando abrazamos, ¿verdad?, la autoridad de la palabra de Dios, entendemos y confiamos que todo lo que Dios ha establecido en su palabra es bueno, nos mantiene libres, nos mantiene salvos por la gracia, por los méritos de Cristo. Podemos disfrutar de vida abundante, de gozo y de paz. Recuerda, paz no es ausencia de conflicto. Paz es, en medio del conflicto, mantenernos confiados. Recuerda, la Biblia es clara. Dios es el Dios creador, es el Dios sustentador. Ya vimos
todo lo que implica ser esclavos. Ya vimos a qué vino Él, ya quitamos esa mentira de que Dios no quiere que tú no hagas esto, no hagas así, no, Dios quiere realmente libertarnos de ser esclavos de las cosas que hacemos que nos llevan a destrucción, que nos llevan realmente a que nuestra vida esté destruida, que esté miserable. Tenemos que entender, Dios no quiere que vivamos reprimidos, no es así. Dios quiere que seamos libres del pecado que nos destruye. Dios quiere que dejemos de estar consumidos por todas estas cosas, adicciones y situaciones en el corazón que nos consumen, como el resentimiento, el odio, la falta de perdón, cosas que sí nos llevan a la muerte eterna, ¿no? Entonces, abrazando la autoridad de la palabra de Dios, por la gracia y por los méritos de Cristo, entendemos que Dios es un Dios con autoridad, que su palabra tiene claridad, que tenemos esa necesidad de relacionarnos con Él a través de la palabra de Dios y de su oración. Y ahora tenemos que ver otra mentira que el diablo ha puesto. Dios es el sustentador de todas las cosas y el diablo siempre dice, no, Dios no sustenta nada. Nosotros venimos de una explosión llamada Big Bang, nosotros venimos de una evolución. Dios no creó en 7 días. La creación y todo lo que vemos es una mentira y muestran unas falsas evidencias de eso. No hay evidencias de una evolución, no hay evidencias de millones y millones de años. Hay suficiente evidencia de que esto es una mentira porque ellos quieren robar al autor de la vida y al autor del mundo, de todo lo creado, su autoría y su autoridad. Entonces, Romanos 1:19 dice que estas personas que han inventado y que odian a Dios, de que venimos de millones de años y que han inventado, no hay una manera científica de comprobar, todos son teorías. Cuando tú vas a sus tesis y a sus escritos, todos son teorías, porque no existe la manera de comprobar según los millones de años que ellos dicen. Imagínate, es tan ilusorio pensar que toda el agua de los mares vino de meteoritos. Imagínate, una lluvia de meteoritos invadió la Tierra y todos esos meteoritos traían agua. Y entonces, como traían agua, pues se formaron los mares. Necesitas más fe para creer eso, a que Dios dijo y fue hecho, ¿verdad? Romanos 1:19 dice, ellos, ¿quiénes ellos? Los que se niegan a reconocer que hay un Dios creador, conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscurecida y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Eso es lo que sucede cuando nosotros, viendo la evidencia tan clara de que el único que puede soplar aliento de vida en un ser humano es Dios, el único que sustenta la creación es Él, el único que le da un balance perfecto a todo es Él, te conviertes en un completo necio. Porque crees aquellos expertos, entre comillas, que dicen que conocen la creación y que ellos pueden sustentarla y que ellos pueden regularla y sacan al autor de la vida, al autor de la creación, lo quieren hacer a un lado. Necesitas observar muy bien todas esas cosas. O es un Dios creador, o es un Dios que dijo y fue, o es un Dios que dice y es, o es el hombre enseñoreándose, quedando siendo un completo necio. ¿Por qué? Porque comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó oscurecida y en confusión. Quita esa idea. No existen millones de años, no existe tal evolución. Existe un Dios creador. Si tú no crees, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no crees nada de la palabra de Dios.
si tú estás confundida porque hemos crecido evidentemente creyendo todas estas mentiras, es el momento de que tú renueves tu entendimiento. Es por eso que necesitas conocer tu Biblia. Es por eso que necesitas relacionarte con Dios a través de su palabra. Es por eso que necesitas la oración y necesitas el conjunto de creyentes, la iglesia local. Solo de esta manera vas a poder tener realmente una relación correcta con Dios. No puedes relacionarte con Dios a tu manera. Desecha esa mentira. Él ha establecido la manera. O la estableces tú o la establece Él. Si la estableces tú, quedarás así como dice Romanos, ¿verdad? Afirmando ser sabia, te convertirás en completa necia. Quedarás como resultado con la mente oscurecida y en una confusión tremenda. Tenemos que abrazar la verdad. Dios sopló aliento de vida y sigue soplando aliento de vida, en cada bebé. Solo Él nos creó. Fíjate, por eso los hombres quieren borrar la imagen de Dios. Por eso ahora los mismos hombres, estos hombres con la mente entenebrecida, han matado a más de 73 millones de bebés en el vientre de su madre, porque para ellos el problema es el hombre. ¡Qué cosa tan más aberrante! Salvan ballenas, salvan animales, salvan muchísimas cosas, pero al hombre hay que exterminarlo. En el vientre de su madre, 73 millones. Eso es lo que dicen las estadísticas. Imagínate también todos los abortos clandestinos. Los que tienen registrados son 73 millones de bebés muertos en el vientre de su madre, en el lugar que tendría que ser más seguro, porque el problema es el hombre. ¿Qué me dices de la ley de eutanasia que acaban de aprobar en España? Yo no quiero vivir, porque el problema es que ya no sirvo, el problema es que yo no quiero lidiar con todo lo que es la etapa de la edad de oro, porque yo quiero ser joven eternamente. Y entonces cuando yo firmo, pues yo ya considero que ya, ¿verdad? O cuando mi familia ya ve que yo estoy postrado en una cama, para que no sufra, en el nombre del bien, te conviertes con una firma en un asesino. En el nombre del bien, con tu firma, ¿firmas tu suicidio? ¿Te das cuenta? El engaño de este mundo, el engaño de Satanás. Necesitamos venir a la autoridad de la palabra de Dios. Abraza la verdad, honra a tus padres, vive con ellos. ¿Sabes? Muchas personas dicen, sí, es que han sido años difíciles con mi papá, con mi mamá, enfermo, totalmente dependiente. Eso es muy triste. Depende desde el punto de vista que lo veas, porque es una oportunidad de amar, es una oportunidad de servir, es una oportunidad de que tu vida le dé trato a la vida de tus hijos. Es una oportunidad de manifestar el carácter de Dios. Es una oportunidad de que te cuiden, de que te amen. Y claro que nadie quiere terminar sus días así. Pero ¿qué si Dios permite una situación así? ¿Serás tú más sabio que el Creador? Tenemos que quitar esa imagen falsa de querer ser nosotros más sabios que el Creador, de querer tener mayor sabiduría que Él, de saber, yo lo puedo hacer mejor, Dios. Mentiras, implanta verdad. Ven a la palabra de Dios. Isaías 43:7. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y al que yo formé. Dios tiene tus días y Él sabe cuándo te va a llamar. Te dejo meditando en esto. Vamos a ir un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso. Dice el Salmo 39 en el versículo 4. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Ahí está el punto. Tenemos fin. Todos, 10 de cada 10 van a morir. Eso es por seguro. Más de 150,000 personas mueren diariamente y nosotros necesitamos estar listos. La Biblia dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás listo? ¿Tienes un abogado para ese día? ¿Has rendido tu vida a Jesucristo? Ese día el Padre te preguntará, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué has hecho con Jesucristo? ¿Le has hecho Señor de tu vida? Puedes decir, soy esclavo por amor a Jesucristo.
todo lo que hago, todas las cosas buenas que puedo yo hacer, las hago por amor a Él, las hago correspondiendo a lo que Él ha hecho por mí, al haberme perdonado mis pecados? ¿O lo haces para ganar un poco del cielo? Debes de saber que si lo haces para ganar un poco del cielo, son obras que no te van a servir, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que la gloria no sea tuya. Si nosotros hubiésemos podido hacer cosas buenas para ganar el cielo, estamos diciendo que por demás Jesucristo vino a la cruz. Por demás fue humillado, por demás fue traspasado, por demás lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas. Por demás, porque tú podías hacer cosas buenas. No necesitas que Jesucristo haya ido a la cruz. Y eso es una total blasfemia. Necesitamos venir a Jesucristo. No hay una sola obra. En Isaías dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Porque necesitas al Hijo de Dios. Necesitas venir a Él. Necesitamos arrepentirnos de no tener la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos de decir que la Biblia no es clara, porque es clara y tiene claridad. Necesitamos de decir que no necesitamos relacionarnos con Dios a la manera que Él ha establecido, sino a nuestra manera. Necesitas arrepentirte de eso. Tú necesitas la palabra de Dios porque es el agua de vida para el creyente y darás cuentas de ello. Necesitamos arrepentirnos de saber que necesitamos la palabra de Dios y necesitamos un cambio al ser expuestos a ella. Si tú solamente eres un espectador y dices, sí, Dios tiene razón, sí, pero no lo haces, eres solo un espectador. Y en el día que el Señor te llame, muy probablemente te va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Para todos aquellos que sí, yo invoco el nombre de Dios, siempre he creído en Él, desde chiquito yo voy a la iglesia. No hace falta eso, necesitas saber si tu vida ha sido transformada, si ha habido un antes y un después. Y eso implica que tu vida tenga autoridad en la palabra, que tu vida diga que hay claridad, porque pones por obra lo que lees, lo que ves, que Dios dice y demanda para sus hijos. Las necesitas relacionarte con la palabra de Dios. Y te es suficiente. Ese es el factor importantísimo que cierra. Son 4 cosas que hacen un conjunto y algo completo. ¿Te es suficiente la palabra de Dios o siempre estás buscando la ayuda de los expertos? De los expertos que odian a Dios y que lo han sacado. Y que conociendo a Dios, como dice aquí en Romanos, han decidido sacarlo de su creación, han decidido sacarlo del soplo de vida. Dime qué hombre le da soplo de vida a un bebé. No existe. Dime en dónde pueden poner a un bebé a gestarse si no es en el vientre de su madre, y que de ahí, de la sangre de su mamá, surja otro corazón, huesos. Es una obra maravillosa y sobrenatural del poder de la deidad de Dios. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos de pensar que no necesitamos a Dios, que el hombre por sí mismo subsiste. Necesitamos este conjunto, saber la Biblia es suficiente para mí. Es suficiente lo que el autor de la vida dice de él mismo en su palabra. Es suficiente para mí lo que el autor de la vida dice de mí en su palabra y yo lo creo. Y por lo tanto respondo por gratitud. Dejo de ser esclava de las mentiras de Satanás para venir y abrazar la verdad. ¿Qué tanta verdad abrazas? ¿Qué dice tu vida de la verdad que estás abrazando? ¿Hay transformación o sigue siendo la misma? ¿Cómo vas en el camino de regreso? ¿Vienes tomada de la mano de Jesucristo? ¿Has desechado la mentira que por siglos ha estado usando Satanás con que Dios ha dicho? ¿Sabe Dios que no es así? ¿Le crees más a Satanás y piensas que de verdad Él te va a dar
la vida abundante que solo Cristo te puede dar para solamente satisfacer tus deseos temporales? ¿Te gustaría hoy creer y decir, Señor, sí, yo quiero creer y quiero ir a la autoridad de tu palabra? Quiero ver la claridad que en ella hay. ¿La necesito? Muéstrame cuánto te necesito cada día. Muéstrame, por favor, cuánto necesito ser limpiada por tu palabra, por esta agua de vida. Y Señor, tú eres suficiente para mí en todos los ámbitos de mi vida. Lo que tú has dicho de ti en tu palabra me es suficiente. Lo que tú has dicho de mí en tu palabra también me es suficiente. No tengo que correr al consejo de hombres o mujeres impías que te odian para que me digan cuál es el problema. Reconozco que mi problema es mi pecado, que me he apartado de ti, he andado por mis caminos y no te he tomado en cuenta. Pero hoy quiero arrepentirme. Hoy sé quién eres tú. Eres un Dios amoroso, eres un Dios que mostró sus intenciones al mandar a tu Hijo cuando yo no te estaba buscando, en encontrarme cuando estaba perdido, en darme tu mano, en decirme que un corazón contrito y humillado tú no rechazas, en decirme vengan a mí todos los que están trabajados y cansados porque yo les haré descansar, en hacerme ver que la paga del pecado es muerte. Y que debo dejar de ser esclavo de Satanás y sus mentiras. Señor, ayúdame. Hoy quiero rendirme delante de ti. Hoy viendo la mentira de este mundo con tanta claridad, quiero que tu palabra sea mi autoridad. Quiero que el Espíritu Santo me guíe a la verdad y a la claridad de tu Escritura. Quiero decirte cada día que te necesito y venir a ella con disciplina, con amor y con entrega, dispuesta a cambiar y a renovar mi entendimiento. Y quiero que tú me seas suficiente en esta vida. Oramos. Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por la riqueza, la vida abundante que encontramos en ella. Gracias por tu Hijo. Gracias por Jesucristo. Señor, yo sé que tú estás libertando en esta hora muchas personas de todas estas mentiras. Y te doy gracias porque es tu palabra, Señor. Tu palabra tiene poder para transformar un corazón, para librar y derribar todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de tu Hijo en nuestras mentes. Señor, derriba todas esas fortalezas, Señor. Que podamos verte con claridad. Que podamos confiar en tu Hijo. El que vino, el que murió, el que fue a la cruz por nosotros, resucitó al tercer día venciendo a la muerte para llevarnos a una vida eterna contigo, Señor. Que mientras estemos en esta vida, Señor, podamos honrarte con fe, con confianza, que no permitamos más mentiras de Satanás con respecto a tu persona, con respecto a lo que tú dices de ti mismo. Que podamos decir en toda situación, tú eres bueno. Y esto que ahora parece terrible, tú lo vas a convertir en bien. Señor, escucha estos corazones que hoy se están rindiendo a ti. Escucha nuestra necesidad de ti, nuestra sed de ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Gracias Omega Insurance por su patrocinio. Recuerda Omega Insurance, 2 locaciones, 673 Avon Road, 285 Getwell Road, Be Happy Yard Signs con Lucía. Busca sus servicios en Facebook. Y amada iglesia, gracias por su compromiso, sus oraciones y su amor por la verdad. Yo te dejo meditando en todas estas cosas en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Nos vemos en una edición más de Creciendo en la Gracia.